Antes de ver el video de hoy, suscríbete para no perderte los nuevos videos. Si quieres ver un caso o tema cubierto por Paranormal Illisted, entonces ve a paranormalillisted.com y llena el cuestionario. Bajo la pestaña Sugerir un caso. Número 3. El Bogwish, 1918. Es la primavera de 1918, en el denso y húmedo bosque que rodea el pueblo de Kitimat, en el norte de Columbia Británica. El residente del pueblo, William Hall, y un amigo salen a cazar, navegando entre los enormes cedros rojos y abetos Sitka, comunes en la zona. El bosque es difícil de navegar, incluso para un cazador experimentado, por lo que William y sus amigos establecen un sistema en el que clavarían una estaca en el suelo como lugar de encuentro. Entonces, se separaron, listos para el oso. Mientras William atravesaba el terreno fangoso dirigiéndose a lo largo de la orilla del río Camano, comenzó a notar un extraño y fétido olor. No bien había pasado a la explanada cuando vio de dónde venía el olor. 4 criaturas se congregaban en el centro de un sendero sobrecogedor. William se aterrorizó al ver la escena, tanto que ni siquiera se le ocurrió descolgar su rifle como defensa. En cambio, se dio la vuelta y corrió, pero el bosque era espeso y fangoso. Cayó y se golpeó la cabeza, perdiendo la conciencia mientras escuchaba un pisoteo colectivo acercándose a él. Despertó, dijo después, acostado en una enorme roca a la orilla del río. Mientras recuperaba su orientación, intentó sentarse, pero algo se lo impidió. Fue entonces cuando, en un terror absoluto, se dio cuenta de que estaba siendo sujetado sobre la roca por el brazo de una de las criaturas. Al voltear, William notó que las 4 criaturas lo habían rodeado. Eran enormes y estaban cubiertos de pelo blanco. Sin embargo, él dijo que tenían caras humanoides capaces de mostrar emociones humanas. Aterrado, William balbuceó que no quería problemas. Solo estaba tratando de cazar comida para su familia y su gente. Fue entonces, dijo William, que las criaturas parecían retroceder, como si entendieran que William no tenía la intención de hacerles daño o cazarlas. Mientras cedían, William bajó de la roca y retrocedió hacia el bosque. Una vez que creyó que estaba a una distancia segura, se apresuró, mitad corriendo, mitad gateando, de regreso a través del bosque hasta que finalmente se reunió con su compañero en su canoa de playa. Cuando se desmayó en la canoa, exhausto, y no despertó durante 4 días, cuando finalmente recuperó la conciencia, se reunió con los ancianos de su aldea para describir lo que le había sucedido. Pero los ancianos ya estaban demasiado familiarizados con los detalles de su encuentro. Según el libro Monstruos Reales de Brad Stigler. Según informes, William había avistado una familia de Bogwish, una especie de criatura del bosque que vivía en armonía con los Kitimat desde que podían recordar. William Hall dijo que lo que más recordaba de su encuentro era el olor nauseabundo de la criatura, él husiéndose por el... Lo último que recordó fue caer en el bosque antes de despertar en la roca. En ese tiempo, estimó que las criaturas Bogwish lo habían llevado a la orilla del río, pero al hacerlo, dijo, transfirieron ese horrible olor a él. William Hall vivió otros 8 años en Kitimat. Para entonces, su nieto, Ken, le dijo al investigador Bill Oliver que se vio obligado a dormir en una cabaña separada fuera de su casa, porque ese ofensivo, rancio y sulfúrico olor nunca lo abandonó. Bill Oliver viajó al pueblo de Kinaman durante los últimos 1900, con la esperanza de descubrir más sobre el críptico encuentro de William Hall. Fue entonces cuando conoció a un adolescente llamado Brent Robinson, que creía fervientemente en la historia de Hall, porque él mismo había visto una bruja de venado, aunque la llamó, como lo hacen muchas personas, un Sasquatch. Una noche, dijo Robinson, él y un par de amigos estaban cerca del campo de fútbol local, cuando escucharon el sonido de la grava crujir en la oscuridad.
Cuando se dieron la vuelta, lo que fuera que estuviera pisoteando el camino de grava, pareció notarlos porque la figura comenzó a correr a toda velocidad por el camino. Mientras corrían junto al poste de luz en el camino, uno de los amigos de Robinson señaló que bloqueaba cada bombilla de luz mientras pasaba corriendo. Luego descubrieron que el poste de luz medía 8.5 pies de alto. Fue mientras medían el poste que notaron un persistente y fétido olor en el aire, el olor a azufre rancio. Número 2. El chupacabras, 1995, Lo. Medía cerca de 4 pies y medio de altura con piel similar a la de un dinosaurio. Así es como el señor Negron de 25 años describió su encuentro con una criatura aterradora en su ciudad natal de Cunabacenas, Puerto Rico, en 1995. Negron le dijo al Washington Post en ese momento que estaba pasando el rato en su balcón trasero por la noche cuando vio algo surgir de la oscuridad al otro lado del patio. Tenía ojos rojos brillantes del tamaño de huevos de gallina, dijo, con largos colmillos y picos en su espalda. Pero el Washington Post no informa sobre relatos individuales de personas al azar. La extraña aparición de Negron fue una de las decenas que aparecieron en Puerto Rico en la primavera de 1995. En toda la isla, los habitantes se quejaban ante las autoridades locales. Una extraña criatura estaba atacando su ganado, dejando cadáveres exsanguinados sin sangre. Al chupacabra fue el nombre dado al misterioso críptido, con la traducción literal del nombre siendo el chupacabras. Además de este dicho inusual, Negron también informó que la cabra de su familia había sido atacada, drenada de sangre y desentrañada. En el transcurso de un año, más de 100 animales caerían presa del chupacabras, hasta el punto de que el gobierno tuvo que hacer algo acerca de la pérdida de animales valiosos. Esto no es una broma, el alcalde de Cananabazana, José Soto, le dijo al periódico. Lo estamos tomando muy en serio. Soto agregó que su peor miedo era que la criatura, o más probablemente, las criaturas se trasladaran a los humanos cuando se quedaran sin animales de los cuales alimentarse. Y eso, dijo, quizás diezmaría la robusta industria de viajes de la isla. Soto llamó a los ciudadanos a ayudarlo a cazar al animal. En noviembre de 1995, el alcalde y 200 de sus constituyentes, fuertemente armados, peinaron el valle del bosque Yunque en busca de la criatura, utilizando una cabra enjaulada como cebo. Aunque la cuadrilla no atrapó a un chupacabras, sin embargo, los hombres estaban satisfechos de que lo habían asustado lo suficiente como para que no regresara. Esto era un pensamiento ilusorio, porque los ataques continuaron y ningún animal fue perdonado. Patitos, gansos, periquitos, pollos, ovejas, cerdos y hasta mascotas como gatos y perros fueron víctimas de la criatura. Un veterinario, mientras examinaba los restos de un Doberman de una familia, notó 2 heridas de perforación en la rodilla, cerca del cuello del perro que había sido drenado de su sangre. Las heridas de perforación fueron tan profundas que se extendieron hasta el cerebro del animal. No eran compatibles con la mordida de ningún animal que haya estudiado, dijo. Con nuevos ataques llegaron más testigos del chupacabra. Se irguió sobre sus patas traseras, con alas de murciélago bajo los brazos que terminaban en 3 garras afiladas. Un testigo dijo que se parecía a un canguro sin cola. Un policía cerca de las afueras del bosque de Al Yunque dijo que disparó a una criatura con su .357, pero de alguna manera sobrevivió al disparo y huyó por encima de una valla. Se tomaron muestras de sangre de la valla y se enviaron a un laboratorio para su análisis. Los resultados indicaron que era de origen desconocido. Creció la especulación sobre lo que era el chupacabra, o al menos lo que era antes. Abundaban las teorías. ¿Era una lagartija mascota que se liberó en la naturaleza y había crecido y mutado? ¿Era un mono rhesus fugado de un laboratorio farmacológico? Algunos incluso creían que la criatura era algún tipo de extraterrestre.
Quizás los informes decían que las espinas negras y espinosas podían cambiar de color instantáneamente. Independientemente de la verdadera historia detrás del chupacabra, sus avistamientos en Puerto Rico disminuyeron en los años posteriores. A mediados de marzo del 2000, surgió un informe de un chupasangre similar vagando por las colinas de Calama, Chile. De nuevo, como en Puerto Rico, las apariciones parecían surgir de la nada con miles de animales asesinados por la criatura. La diferencia esta vez fue que los investigadores de criptidos estaban listos, preparados para estudiar el chupacabras de Puerto Rico cuando desapareció. Los investigadores recopilaron montones de datos, llegando incluso a extraer un diente encontrado en la herida de un animal muerto. El diente fue enviado al profesor José Acosta del Laboratorio de Identificación Genética en la Universidad de Granada. Tras un análisis exhaustivo, Acosta anunció que el diente no pertenecía a un humano ni a ningún animal conocido. Y el ácido desoxirribonucleico del colmillo no pudo ser identificado genéticamente. 1. El Diablo Menor, 1909. Era una noche ventosa de enero en Brandywine Village, Delaware. Así que cuando el oficial de policía Kane, conocido por sus amigos como Big Frank, vio un paraguas negro abierto apoyado contra la valla, no le dio importancia. Mientras caminaba por su ruta nocturna, pensó que quizás el paraguas tendría un nombre para devolverlo a su dueño. Cuando Big Frank se acercó al paraguas, creyó verlo moverse ligeramente. Frank extendió la mano para agarrar el paraguas antes de que se volara. Y fue entonces cuando la cosa gritó. Fue un grito aullante y enfadado, como un loon atrapado, dijo más tarde. Luego, desde la oscuridad, vio un par de ojos verdes brillantes. Pero antes de que pudiera ver mejor, el objeto se lanzó hacia el oficial Kane, envolviéndolo con alas. Tenía aproximadamente el tamaño de un becerro y el cuerpo de piel de caballo. Frank luchó con la cosa y usó su considerable peso para empujar el objeto debajo de su brazo, tomándolo en una especie de llave de cabeza. Cuando se arrodilló para someterlo, se retorcía de un lado a otro, finalmente liberándose del agarre de Frank. La criatura, lo que fuera, voló por la calle West. La señora Shea Maguire se sorprendió al ver a la criatura volar por su puerta principal. «El diablo acaba de pasar por mi puerta», dijo en voz alta sin dirigirse a nadie en particular. Más adelante en el camino, la criatura aterrizó, dejando una sola huella de pezuña en la nieve, frente a la puerta de la señora Jones, quien estaba entre la docena de personas que llamaron al periódico Evening Journal al día siguiente para relatar lo que habían visto. La criatura había pasado la noche volcando botes de basura y festinando con gallinas de patio y mascotas del vecindario. Pero los avistamientos de este llamado Chavernos terminaron en Delaware, poco después de la noche del 20 de enero. Solo para reiniciar en Bristol, Pensilvania un par de días después. Eso. Fue allí donde el cartero local, W. Ministro, le dijo al periódico que vio una extraña criatura volando alrededor de su propiedad. Cuando salió a investigar, encontró huellas en la nieve, diciéndole a las autoridades que parecía una mezcla entre un canguro y un murciélago gigante. La señora Ryan reportó que la criatura alada poseía patas largas y delgadas, un cuello alargado y una cabeza parecida a la de un perro. El zoológico de Filadelfia ofreció $10,000 de recompensa por su captura. La misma semana, en Trenton, Nueva Jersey, el concejal de la ciudad, E.P. Whedon, informó que también había visto algún tipo de criatura extraña en su patio. Pero a diferencia de en Pensilvania y Delaware, los periódicos en Nueva Jersey tenían una idea bastante clara de con qué estaban lidiando: el diablo de Leeds. La extraña criatura parecida a un marsupial había estado plagando a Nueva Jersey desde medio siglo antes. Durante el siglo XVIII, una leyenda local cuenta que una mujer llamada Madre Leeds, que vivía en el área de Pine Barrens de Nueva Jersey, dio a luz a su 13º hijo. Pero cuando la partera fue a tragar al niño, este estalló, matando a la mujer antes de volar hacia arriba y salir de la chimenea.
Se decía que desde entonces merodeaba los bosques de Nueva Jersey. Ahora, 150 años después, al ver su regreso, los hombres de Trenton se armaron con sus revólveres. Se convocó a una reunión para decidir qué debía hacerse. Decidieron encontrarlo, pero no capturarlo por la recompensa del zoológico. En cambio, estaban decididos a matarlo y terminar con el asunto. Hombres fuertemente armados y con perros de caza se dirigieron a la desolada región de Pine Barrens en Nueva Jersey. Mientras pisoteaban la nieve, pronto encontraron huellas de pezuñas reveladoras que se extendían por 100 yardas, luego desaparecían, para luego aparecer más adelante en el sendero, como si pudiera volar cuando pudiera. Pero, al internarse más en el bosque, unos hombres hallaron un problema. Como escribió el periódico, cito, los sabuesos puestos en el rastro se negaron a seguir las huellas, y, con el pelo erizado y la imagen del terror, corrieron a casa. Fin de la cita. Al no poder hallar al diablo de Leeds, los consejos municipales de la zona cerraron escuelas y comercios. Los conductores de tranvía se armaron contra el ataque. Pero la criatura nunca más fue vista, al menos en ese momento. En años recientes, ha habido avistamientos esporádicos de una criatura en el sur de Jersey. En 1993, un guardabosques reportó que casi atropella a una criatura de casi 2 metros de altura, con ojos rojos penetrantes y una cabeza similar a la de un ciervo. Un par de años después, una mujer que conducía cerca de Palmton Lakes, Nueva Jersey, llamó a la policía cuando vio una criatura parecida a un armadillo en la autopista. Pero nada comparado con la emoción de 1909. Aún así, el diablo de Leeds, que también fue conocido por varios apodos a lo largo de los años, al menos dejó un legado eterno al estado Jardín. En 1982, el equipo de hockey Colorado Rockies se mudó a Newark y se les nombró los Diablos de Nueva Jersey. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya parecido interesante. Si te interesó, suscríbete. Tendremos un nuevo video paranormal cada semana. Si acabas de descubrir este canal, revisa nuestro otro canal, Criminally Listed. Contamos con más de 325 videos sobre crímenes extraños pero reales. Puedes encontrarlo en youtube.com/Criminally Listed. También tenemos un podcast sobre casos fríos que finalmente se resolvieron, llamado Paranormally Listed, presenta Into the Killing. Puedes encontrarlo en Stitcher, Spotify, Amazon Music y en cualquier lugar donde encuentres grandes podcasts. Eso es todo por hoy. Gracias por ver. Gracias.